Buenos días, buenas tardes. Yo soy Carlos Pellicer López. Me dedico a pintar hace muchos años. La verdad es que desde que yo tengo recuerdos, siempre me gustó pintar, especialmente el paisaje. Cuando yo era chico, no salíamos tanto al campo y eso a mí me entristecía porque cuando había oportunidad de salir al campo, verdaderamente me deslumbraba el paisaje que cruzábamos. Poco a poco, pues van pasando los años, la primaria, la secundaria, la preparatoria, y cuando ya pude decidir qué es lo que yo iba a estudiar, bueno, les voy a confesar que yo hice mi preparatoria para estudiar física, porque me gustaba mucho la física y pensaba que de lo poquito que yo había leído que tenía que ver con las infinitas aventuras de los físicos, me atraía mucho, pero un pariente que fue un físico distinguidísimo aquí en México, entonces era muy joven, Jorge Flores Valdés, él me preguntó qué es lo que yo quería estudiar. Y entonces yo le dije a Jorge, pues mira, lo que a mí me gustaría estudiar sería pintura y física. Le dije yo, me gustaría estudiar física en la mañana y pintar en la tarde. Entonces él me cortó y me dijo, no, si vas a estudiar física en la mañana y física en la tarde. Ah, no, se acabó la física. No, lo que yo quería estudiar era pintura. Entonces, sin discutirlo más ni pensarlo más, me inscribí en la Academia de San Carlos. Yo le sigo llamando Academia de San Carlos, aunque sé que es la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Pero a mí me tocó, por suerte, por tanta suerte que he tenido, estudiar en Academia número 22. En la Academia Original de San Carlos. Ahí estudié de 1966 a 1970. Hice mi carrera completa. Cuando terminé los 4 años de estudios, muy completos, muy felices, muy afortunado, pregunté qué era el siguiente paso. Entonces me dijeron, bueno, pues hay que hacer un trabajo para obtener la tesis, para sacar la tesis y registrarse como que se registra uno. Me dijo, pues tendría usted el derecho a ser licenciado en artes plásticas. Me pareció tan absurdo que hubiera una licenciatura en artes plásticas que hasta llegué. Ni más faltaba. Ahí se acabaron los estudios. Por ahí hasta tengo todas mis boletas de calificaciones. No crean que eran tan buenas, pero tampoco eran tan malas. Y tuve mucha suerte porque ahí tuve grandes maestros como el maestro Héctor Cruz, Celia Calderón, de aquí de Guanajuato, el maestro Nishizawa, Nicolás Moreno, Francisco Moreno Capdevila, en fin, muchísimos maestros muy valiosos de los que aprendí, pues, lo más que pude, o sea, no mucho, pero sí me dio la confianza después de esos 4 años de pensar que lo mío era seguir pintando. Y al poco tiempo, como mi gusto por el paisaje se mantenía, yo me hacía invitar a un grupo de paisajistas, a salir a pintar al campo, entre ellos
el maestro Feliciano Peña, don Manuel Echauri, Nicolás Moreno, Alfonso Ayala, y yo la pasaba, como dicen en Tabasco, yo la pasaba bienísimo con ellos, me divertía mucho, y eran gentes muy buenas como seres humanos, de un trato extraordinario, y además gente que sabía mucho, ¿sí? Y sabía guiarte sin agredirte, ¿sí? Sino acompañándote solamente, sobre todo con su cariño. Entonces mi primera exposición en grupo fue con este grupo de paisajistas que exponían en la Galería de la Plástica Mexicana. Y bueno, yo me sentía feliz de la vida de poder exponer con ellos. Naturalmente, cuando expuse con ellos, mis trabajos eran, ahora que lo estoy recordando, eran prácticamente abstractos. O sea, no tenían mucho que ver con el paisaje que salíamos a pintar, pero a mí me parecía, pues, que para estar más al día, lo que a mí ya me tocaba pintar no era ni como José María Velasco, ni como el doctor Atl, ni como mis maestros de paisaje. Entonces dije, no, pues hay que pintar unas cosas, ya un punto de vista del paisaje más, digamos, elaborado. Bueno, me aguantaron, pero yo creo que para fortuna de ellos nomás fue una exposición. Y ya la siguiente exposición que hice, que ya fue individual, en la Galería de la Plástica de México, en 1974, pues ya era puro paisaje. Desde entonces, que de 74 para acá, pues no son tantos años, porque apenas son 50, ¡qué barbaridad! Pues en estos 50 años lo que he seguido es pintando paisaje, pero naturalmente, como ya les conté, un paisaje que se ha ido, digamos, despojando de la academia, de la escuela del siglo XIX y del mismo siglo XX, que pasa más por cosas cubistas y después del cubismo ya se asoma a cosas puramente abstractas. Hasta la fecha sigo pintando cuando se me da la gana, sigo pintando paisaje, por decirlo así, clásico. Pues porque así aprendí a pintar. Pero al mismo tiempo, si una semana pinto un paisaje totalmente realista y muy, hasta yo diría, muy siglo XIX-XX, pero a lo mejor a la semana siguiente se me ocurre pintar una cosa totalmente abstracta y les confieso que no tengo ningún problema en cambiar de un día al otro en dos estilos tan diversos, porque creo que los dos son míos y que en los dos me puedo expresar pues hasta donde buenamente puedo. La muestra que aquí tengo, que además me da un orgullo enorme que mis cuadros, que mi pintura se exponga en el Museo de Olga Costa y el maestro Chávez Morado, porque son dos pintores de los grandes de aquí y de cualquier parte, que además yo admiro mucho. Entonces, pues para mí es literalmente un honor ocupar salones contiguos a los de su obra. Pues, si alguien me lo hubiera dicho hace un tiempo, yo hubiera dicho, bien quisiera, pero pues no cabe duda que la suerte me acompaña y por eso es que aquí está esta exposición de cuadros con una técnica, pintados de una técnica que puede ser un poquito curiosa para mucha gente porque no se usa mucho, que es la encáustica, que es una técnica que se hace a base de cera de abeja y una resina para agregar adhesividad al medio en el que se mezclan los pigmentos.
Es una técnica muy vieja, desde la Grecia clásica se pintaba con encáustica, pero como pasa con otras técnicas, a veces están más de moda, a veces se usan más y a veces se usan menos. Curiosamente, la primera gran obra que se pintó aquí en México, ya en el siglo XX, con esta técnica, la pintó nada menos que uno de los guanajuatenses más ilustres de la historia, que fue Diego Rivera. El anfiteatro Simón Bolívar de la preparatoria está pintado en encáustica. Y bueno, pues el que pueda verlo, que lo vea, porque aparte de que como concepto pictórico es una verdadera joya, pues les va a dar gusto ver un mural que se pintó en 1922, 3 por ahí, tiene más de 100 años, se conserva en perfecto estado porque se pintó, como solía hacer siempre Diego, con una técnica impecable, ¿verdad? Bueno, estos de aquí nada más están pintados a la encáustica. Digo, siempre es bonito citar a los más grandes y luego meterse uno de rondón, pero nada, esto es la encáustica que yo hago, que ahora se exhibe aquí en este museo, que va a quedar un par de meses, y ojalá que quien vea esta nota se anime a asomarse, porque pues uno siempre es optimista, ¿verdad? Y yo pienso que a lo mejor alguna de estas obras le puede sacar una sonrisa a un visitante. Me sentiría más que bien retribuido con ese pago. Y pues nada, mil gracias a quien vio esto y al que se atreva a asomarse a esta exposición. Mil gracias.